Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 3, versículo 16. El tema que estamos tocando en estos videos es la seguridad de la salvación que tenemos a través del creer y por medio de la fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 16. Un pasaje muy conocido donde nos da la garantía de nuestra salvación. Lo que estamos hablando es que creer en Jesucristo es garantía de nuestra salvación. Por eso es la salvación solamente por la fe en Jesucristo. Las obras no tienen nada que ver con la salvación. Sí la fe. Sí la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al hombre, ama al ser humano. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor es quien dio a su Hijo, no el Señor lo ofreció a favor nuestro, para nuestra salvación. El Padre lo entregó a Jesucristo. Dice para que todo aquel que en él cree. ¿Quiénes son los que reciben la salvación? Los que creen. No los que hacen obras, sino los que creen. Las obras son consecuencia de la fe. Porque obras y frutos externos los puede tener hasta un ateo, puede tener una obra. Los católicos tienen muchas obras y sin embargo no creen en Jesucristo. Ellos creen en la iglesia, creen en la Virgen, en su Virgen María, por supuesto, que no es la María de la Biblia, es otra, es una deidad que se han creado ellos para venerar, como dicen ellos. Para aquel que cree en Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cómo tenemos la vida eterna? Por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay más nada. No hay obras, no hay frutos, no hay nada que pueda agradar a Dios, sino solamente la obra de Cristo. Los frutos y la obra es consecuencia de la salvación, pero la garantía de nuestra salvación es creer, es recibir, es tener fe en Jesucristo. Esa es la garantía de nuestra salvación, la sangre preciosa de Cristo. Cristo es nuestra garantía, el sacrificio de Cristo es nuestra garantía, su muerte y su resurrección. Esa es nuestra garantía. No el hacer obra, no el parecerme a Cristo. Obviamente tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la verdad. Ese es el kit de la cuestión de la vida del cristiano, la guía del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo dijo que si alguno no tiene al Espíritu, no es de Dios, no es hijo de Dios, como dice en Romanos 8:14. Dice que el Espíritu Santo es el que nos guía. Ya no nos guiamos por dogmas, no nos guiamos por doctrinas de hombre, por mandamientos, por filosofías humanas huecas. Ahora nos guía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a escudriñar las Escrituras, porque en las Escrituras está Cristo. Por eso Cristo dijo: escudriñar las Escrituras. Cuando hay una acepción de la palabra escudriñar, una de las raíces es preguntar. Preguntar a las Escrituras: ¿quién es Cristo? Si es el que me está contando la religión, o es otro, el Cristo verdadero, el que yo quiero conocer. Por eso el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a los catecismos, a todas las doctrinas de hombre. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras. Por eso la religión se tiene que salir de las Escrituras para presentar un falso Cristo, un Cristo contado por los hombres. Por eso las sectas y las iglesias falsas no quieren que la gente estudie la Biblia. Entonces le arman cuadernos, módulos, catecismos, para que la gente se entretenga con eso, con doctrinas de hombres, lo cual ellos tuercen las Escrituras.
Al torcerla están creyendo en un Dios torcido, o en un Dios falso, o en un Cristo falso. Por eso a ellos no les conviene cuando la gente quiere estudiar las Escrituras y ya lo tratan de hereje, ya lo tratan de blasfemo, ya lo tratan de hijo del diablo, ya lo tratan de sectario, de protestante, etc. Por eso el creer está en las Escrituras, allí está Cristo, ahí conocemos a Cristo. Por eso en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso los religiosos no pueden ser guiados por Dios porque no tienen a Dios, simplemente. ¿Cómo viene Dios a mi vida cuando yo creo en Jesucristo? Cuando creo en la obra expiatoria de Cristo, en su muerte y en su resurrección, tengo vida eterna. Por eso dice la palabra que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. No por hacer obras, sino por creer. El hombre tiene vida eterna. No por una medida de conocimiento, como dicen los falsos maestros, sino por creer, por tener fe. El cristianismo es creencia, no es evidencia. El cristianismo es fe, fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque Dios es espíritu y los que le adoran al Señor es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso podemos leer en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, el que en Él cree no es condenado. ¿El religioso en qué cree? En un Cristo falso. Al creer en un Cristo falso, ese Cristo falso no le puede dar vida ni le puede perdonar los pecados. ¿Por qué es un Cristo falso? Porque es un Cristo contado por los hombres. Un Cristo tradicional, un Cristo histórico. Un Cristo es Satanás disfrazado de Cristo. Es un falso Cristo. Por eso Satanás siempre quiso ser como Cristo y le dice a sus discípulos que tienen que ser como Cristo, para quitarle la gloria al Señor. Cristo hay uno solo y está a la diestra del Padre. Nosotros somos hijos de Dios adoptados por el Padre, por medio de Jesucristo y su sacrificio, muerte y resurrección. Entonces, el que en Él cree, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Se preguntan y siempre los católicos o la secta, ¿cuál? Siempre todos se dicen que son la iglesia verdadera. Pero ¿cuál es la iglesia verdadera? La que cree en el verdadero Dios. Porque si yo creo en un Dios falso, pertenezco a algo falso. Si una persona tiene mucho dinero, pero esos billetes son falsos, tiene una riqueza falsa. Es en apariencia simplemente, pero no tiene ningún... El Dios falso no puede dar vida. El Dios verdadero es el único que da vida, es el que da el nuevo nacimiento, es el que perdona los pecados. Por eso dice en Juan 3:18, el que en Él cree, ¿en quién? En el verdadero Cristo. ¿Cuál es el verdadero Cristo? El que está en las Escrituras. No es el que es contado por los hombres, ni el histórico, ni el tradicional, ni el Cristo de los católicos, ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová. No, el verdadero Cristo está en las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice, no penséis más allá de lo que está escrito. ¿Por qué necesitan hacer catecismos, cuadernos, módulos? Porque se salen de lo escrito y necesitan inventar un Cristo a su medida, un Cristo de obras. ¿Por qué? Porque creen en las obras. Hablamos en el video anterior que aquel que es hijo no se preocupa por demostrar que es hijo, simplemente es hijo, nada más. Pero aquel que no es hijo vive con la preocupación de querer aparentar de ser hijo. Así son los religiosos, por eso apelan a las obras, a cargar la cruz, a renunciar a todo lo que poseen. Yo les preguntaría a estos religiosos si ellos han renunciado a todo lo que poseen, bien que tienen sus autos, sus casas, sus familias, y hablan como los fariseos, que el Señor les decía, ustedes ponen pesadas cargas sobre el pueblo, pero ustedes ni con un dedo la mueven. Son así, es la hipocresía. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, guardaos de los fariseos,
guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los líderes, falsos líderes, son hipócritas, o sea, son falsos. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu, no tienen al Espíritu. Entonces enseñan a la gente a hacer obras y le enseñan el temor, un evangelio de esclavitud. Porque le dice, bueno, usted ha creído, usted se ha salvado en ese momento, pero ahora usted tiene que mantener la salvación. Es algo totalmente imposible. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, porque esta carne quiere pecar constantemente. Esta carne ya ha sido juzgada, pero quiere pecar constantemente. ¿Cómo hace una persona para mantener su salvación? A los 5 minutos ya la pierde. Es como entregarle a un niño $1.000.000 a un niño de 3 años y que la lleve 1 kilómetro de distancia, la va a perder por el camino. ¿Por qué? Porque es incapaz de guardar semejante fortuna, digamos, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios y el que salva es Cristo, el que salva es Dios, no el hombre. Por eso la salvación no se cuida, porque la salvación la cuida Dios, porque Él es el que nos dio la salvación. Él es el que perdonó todos nuestros pecados y nos ha limpiado de una vez y para siempre. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, lo que es la justificación del cristiano. Pues ahora estamos hablando del creer, que el creer es la garantía, la fe en Cristo es la garantía de nuestra salvación, la cual hay una justificación, hay algo legal, hay una santificación legal en nosotros, como dicen Romanos, una santificación legal. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo podemos leer. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando el Señor nos llama, cuando creemos en el Señor y creemos en su preciosa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados, el Señor nos santifica y somos santificados legalmente. Aunque sabemos que tenemos la lucha diaria, cada minuto, cada segundo con la carne, pero ya hemos sido santificados legalmente. Ya la salvación no se pierde. Una vez que somos hijos para siempre. Si decimos que en lo natural ser hijo no se puede quitar, cuanto más lo espiritual, cuanto más ser hijo de Dios. Si un padre natural, que el Señor dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo. Si nosotros siendo malos nunca dejamos de ser hijos de nuestros padres, cuánto más si somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿La religión en qué cree? Que ser hijo de Dios es tener obras, tener frutos. ¿Por qué? Porque no son hijos, porque ellos necesitan demostrar algo que no son. El hijo verdadero, yo no... ¿Cómo me voy a preocupar de ser hijo de mi padre? O querer aparentar ser hijo de mi padre. Yo soy hijo de mi padre porque llevo la sangre de mi padre. Los hijos de Dios llevamos la sangre de Cristo, o sea, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cuando nosotros creímos en Cristo, por eso el Señor dijo, el que come mi carne come verdadera comida y el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida. Cuando nosotros creemos, la sangre nos cubre y nos limpia de todo pecado. Y viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos guía a toda la verdad. El Señor no dijo, yo me voy y voy a dejar a la iglesia que les guíe. No, Él dijo, el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por hombres y algunos de los líderes ni siquiera tienen a Dios y guían al pueblo de Dios, porque el pueblo muchas veces ignora las Escrituras. El pueblo ignora porque no estudia, porque no lee las Escrituras. El principal propósito del diablo es que usted no lea las Escrituras, no las estudie, no las memorice ni las analice. Esa es la gran estrategia del diablo, alejarlo de la Biblia, alejarlo de las Escrituras y contarle cuentos romanos, cuentos sectarios, cuentos de los hombres, cuentos diabólicos, porque son, como dice la palabra Timoteo 4:1, que se levantarán hombres falsos maestros, falsos profetas, doctrina de demonios,
¿Por qué son doctrinas de demonios? Porque son gestadas en el mismo mundo espiritual, en el inframundo de los demonios. Eh, y esa es la lucha. Y los maestros de la palabra, los pastores de la palabra, que le dan la palabra al pueblo, luchan contra todas las herejías y todas las mentiras del diablo. Por eso es necesario que el pueblo eh, lea las escrituras. Por eso, digamos, el católico, las sectas, no leen la Biblia. Si leyeran la Biblia se darían cuenta que están perdidos, que necesitan creer en el Dios, en el Jesucristo verdadero, que aquel Cristo verdadero, lo único que le dice cree, como le dijo a Marta, cree y verás la gloria de Dios. Entonces, el que cree, Juan 3:18, no es condenado, simplemente. Acá no dice el que hace obra, el que tiene frutos, el que cree. El que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, en el Hijo de Dios. Después viene el crecimiento, por la palabra, el Espíritu Santo lo guía a toda verdad, pero la persona ha quedado totalmente libre del pecado, ha sido limpia del pecado, ha muerto y ha nacido de nuevo para la gloria de Dios. Pero el que no cree, no cree, por eso al presentarle un falso Cristo, hace a la persona que no crea en el verdadero Cristo. Entonces no puede descender el Espíritu Santo sobre esa vida. ¿Por qué no desciende sobre la vida de un católico? Porque no cree en el verdadero Cristo. Está creyendo, sí cree, pero en un falso Cristo. En un falso Cristo. Cree en deidades. Por eso toda la gloria es para el Señor. Solamente no hay otro ente que merezca gloria, sino solamente el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el nombre, creer en la autoridad, creer en el poder de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la salvación. Simplemente creer, recibir y creer. Dice en Juan 4:48, Jesús les dice a los judíos, si no vieren señales y prodigios no creeréis. Una de las cosas que estamos hablando, lo que es, son los evangelios, son las palabras de Jesús, que él habló en el antiguo pacto. En el antiguo pacto la persona tenía que, el israelita o el judío tenía que cumplir con la ley para ser salvo, pero nadie puede cumplir toda la ley. Entonces la salvación es solamente por fe, creer en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Por eso dice, si no hubiere señales y prodigios no creeré, porque el judío pide señales y el griego busca sabiduría, como dice la palabra. Nosotros ahora somos salvos simplemente por la fe en el sacrificio de Cristo, no necesitamos señales. Pero el judío sí pedía señales. Y el Señor Jesús le habló a los judíos. Eso es lo que hace el falso maestro, la falsa enseñanza de mezclar los evangelios, que hasta la muerte de Cristo y resurrección es el Antiguo Testamento. Es una salvación por obras, digamos, y sabemos que la salvación por obras es totalmente imposible. Porque si alguno quiere vivir bajo la ley, tiene que cumplir todos los mandamientos. Si no, no puede. Con transgredir uno ya transgredió todo, dice la palabra. Dice, entonces el judío pide señales. Y nosotros solamente necesitamos creer. Nosotros somos, no judíos somos gentiles, digamos, como dice la palabra. Gentil significa gente, nación, naciones, simplemente. O que en aquella época al gentil se le decía al pagano, al idólatra, al que no era del pueblo de Dios, o sea, no era de Israel. Entonces se le decía gentil. Era el gentil, la gente, naciones paganas, todo lo que no era judío. Entonces, podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 29, y esta es la obra de Dios, que creáis el que Él ha enviado. Los judíos le preguntaban a Jesús qué obra tenían que hacer para tener salvación. Y el Señor Jesús le decía,
Y esta es la obra de Dios, que creáis el que Él ha enviado. La única obra que le decía, que crean en Él como el Mesías, porque Él fue y se presentó a su pueblo, y el pueblo necesitaba creer que Él era el Mesías. Nosotros necesitamos creer en el sacrificio, pero el pueblo judío necesitaba creer que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, Israel, necesitaba creer, es el pueblo escogido, creer en su Mesías, en su Cristo, en su Salvador. Por eso él decía, y esta es la obra de Dios, que creéis el que Él ha enviado. Porque el pueblo gentil no tenía la ley, no sabía nada de Dios, del Dios verdadero. Ellos conocían sus deidades, nosotros los gentiles. Por eso gentil era como las naciones paganas. Nosotros pertenecemos a las naciones paganas. Y para tener salvación solamente necesitamos creer en el sacrificio de Cristo, nada más. Creer en su sangre, en su muerte y en su resurrección. Y el Señor nos da nueva vida. Dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. El Señor dijo que Él se iba a ir, pero iba a enviar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no viene solamente sobre las personas que creen en Jesucristo. La sangre los limpia y el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Por eso es el creyente, el que cree. Ese es el Hijo de Dios, el que cree. Entonces dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la garantía de nuestra salvación. Aquel que no tiene el Espíritu no es salvo, no es hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo ahí en Romanos 8:14 que el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Nosotros tenemos un pastor aquí en la tierra, uno que nos guía, y es el Espíritu Santo. Jesucristo está a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo nos guía. Ahora Él es el que nos guía. La palabra dice que nos guía, como un pastor guía a sus ovejas. No dice que nos gobierna, dice que nos guía. Gobierna es como algo dictatorial, digamos. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Por qué? Él tiene la figura de una paloma, aquella paloma gentil, amable, dulce, que nos habla. Por eso el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. No lo entristezcan al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro guiador, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Él es la verdad. Por eso dice en 1 Juan 5:6 al 8, que el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la verdad. Dios es la verdad. Dice Juan 8:24, bueno, esto lo vimos, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesús le está hablando a su pueblo, y el pueblo judío necesitaba creer en Jesucristo. El punto del falso maestro, ¿qué hace? Hace una mezcolanza, hace una ensalada, hace un enredadero entre las palabras de Cristo, los apóstoles, Pedro y el Evangelio de Pablo. Según Romanos 2:16, el Evangelio que nosotros tenemos que creer es el Evangelio que le fue dado a Pablo, un Evangelio de salvación por gracia, por medio de la fe, simplemente. Ese es el Evangelio que nosotros recibimos. Cuando Jesús habla de los frutos, le está hablando al pueblo judío, Obviamente que el cristiano tiene frutos y tiene obra, pero es una obra y para recompensa, no es para salvación, no tiene nada que ver con la salvación las obras. Lo único que tiene que ver con la salvación es la fe en Jesucristo, en su obra expiatoria. Dice en Juan 11:25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dirá, ¿cómo un muerto puede creer? ¿Cómo un muerto puede creer? Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vemos en Efesios 2 que la palabra dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito el nombre del Señor. El Señor es aquel que nos da vida. Por eso dijo, yo soy la resurrección y la vida. Las personas al creer en un Dios falso son personas vacías, sin Dios y sin esperanza, como dice también la palabra, sin Dios y sin esperanza. Por eso ellos no saben a dónde van a ir cuando muere, por eso inventan lo del purgatorio, y inventan lo de la cruz. La cruz es llevar la cruz es una forma de purgatorio. Cada secta tiene su purgatorio, digamos. El catolicismo lo aplicó después de la muerte, pero muchos lo aplican, los que no creen en salvación segura, en seguridad de salvación por medio de la fe, hacen sus purgatorios. Uno de los purgatorios es cargar la cruz. ¿Por qué? Porque dice, bueno, fuiste salvo, pero ahora necesitas purgarte, necesitas purificarte para llegar al cielo. Esa purga es la cruz. Esa cruz. El Señor le habló al pueblo judío. Por eso el Señor le dijo al joven rico, tenés que vender todo lo que posees, cargar tu cruz y seguirme. ¿Por qué? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Como una salvación por obras, una salvación por obras. ¿Por qué? Porque Cristo aún no había sido glorificado, no había muerto en la cruz, ni había sido derramado su sangre. Entonces, el Señor estaba bajo la ley. Porque el Señor, ahí al hablar con el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para entrar en el reino de Dios? Y el Señor le dijo, tenés que cumplir la ley. Tenés que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley. Una vez que cargar tu cruz y seguirme, le dijo. Obras. ¿Por qué? Porque estaba mostrando que por medio de las obras es imposible llegar al reino de Dios. Por eso es una manera de purgatorio cargar la cruz. Es una manera de purgar el alma, limpiar el alma por medio de la negación. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 que hagamos morir lo terrenal. La palabra morir allí en el griego, en la raíz que tiene, significa amortiguar, frenar, quitarle fuerza a los pecados, digamos. Pero dando alusión que el cristiano tiene esa lucha con el pecado y que lucha diariamente con el pecado. Pero no es una manera de purgarse el alma. El alma ya fue limpia por la sangre de Cristo. Ya fuimos limpiados, ya estamos limpios delante del Señor. Pero el apóstol Pablo le decía, frenen la carne, amortiguen la carne, no alimenten la carne. Pero no era una manera de purgar el alma. Lo que hacen las sectas, que hacen los falsos maestros, enseñan a cargar la cruz a manera de purgatorio. Que si dice que si no carga la cruz, no llega al cielo.
fuiste salvado ese día, pero si no cargas la cruz ni perseverás en buenas obras y en frutos, no llegás al otro lado. Por eso el- la doctrina católica, la doctrina sectaria, digamos, que no es de Cristo, dicen que hay un principio, hay un desarrollo y hay una conclusión de la salvación. O sea que es una puerta, es un camino y es una meta donde ellos tienen que llegar. Es totalmente falso, sabemos que es falso, porque la salvación es instantánea. Una vez que la persona cree, el creyente cree, automáticamente es hijo de Dios y nunca deja de ser hijo de Dios y nunca pierde la salvación. Suceda lo que le suceda. Es como nosotros fuimos hijos. Y sea como sea, seamos rubio, blanco, eh, sanos o lo que tengamos, somos hijos, simplemente somos hijos, nada más. Después con el tiempo, seamos buenos, seamos malos, seamos arquitectos o juntemos cartón en la calle, seguimos siendo hijos, siempre somos hijos. Y así es con el Hijo de Dios, una vez que es hijo para siempre. No necesita purgar el alma porque ya Cristo ya nos lavó de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No necesitamos más nada. Esa es la salvación, absolutamente segura, 100% segura. La salvación no se pierde porque la salvación es de Dios. Yo no puedo perder algo que no es mío, es imposible. Entonces estos falsos maestros enseñan que si no lleva a la cruz, que es una manera del purgatorio, no es salva la persona. Y la gente anda con temor, eh, si se van al trabajo y se olvidan la cruz y todas esas cosas eh, que son a veces ridículas, ¿no? A veces ridículas, bueno. Pero son cosas que pasan por la ignorancia del pueblo, porque el pueblo no lee las escrituras, no estudia las escrituras, no analiza los textos y se deja engañar por la serpiente, ¿no? Por el evangelio de la serpiente, por el mensaje de la serpiente de estos pastores fraudulentos, falsos pastores, porque no son pastores. Son gente común y corriente que les gusta la teología, y lo único que hacen es destruir las almas y llevándolas a la condenación eterna. Y la gente por no estudiar, por no ver lo que dice las escrituras, que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Así que bueno, lo vamos a dejar acá, de este espacio, de la salvación solamente por creer en Jesucristo nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, solamente por la fe en Él. Que les bendiga a todos.